Acción Ciudadana. Otón Solís quiere pues un Estado más productivo, eficiente, eliminando el tema de la duplicidad de funciones, así como el despilfarro y por supuesto definir un norte claro contra el tema y el combate de la pobreza. Por esta razón, el legislador presentó el proyecto de ley Cerrar. Esto significa cerrar instituciones, eliminar duplicaciones, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza, con el objetivo, por supuesto, de cerrar también 5 instituciones y trasladar sus funciones, personal y recursos a 3 ministerios: Ministerio de Agricultura, Planificación y el que se formaría de Asistencia Social, creado por esta misma ley. Según el diputado Solís, el cierre del Ministerio de Vivienda, INBU, BAMBI, INDER, FONAVE y el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social generarían ganancias al Estado por más de 60.000 millones de colones por año. El denominado Ministerio Más de Asistencia Social tendría el segundo presupuesto más importante del país y eliminaría algunas plazas en las instituciones que se cerrarían. Sin embargo, pues aún no se detallan cuántas serían. El proyecto ya ha encontrado también algunos diputados presentando alguna oposición, entre ellos Liberación Nacional y el Frente Amplio. Para hablar de este proyecto está con nosotros el legislador oficialista, don Otón Solís, como ya ustedes lo vieron en pantalla y lo escucharon a través de Radio Nacional, que pues nos viene a explicar un poquito más en detalle qué es este proyecto. Don Otón, ¿por qué nace esta idea? Y bueno, además, ¿cómo da también la certeza inclusive de que ya generaría ganancias bastante importantes al Estado con cerrar estas instituciones? Buenos días. Buenos días. Los resultados de la lucha para combatir la pobreza no son satisfactorios. Se han presupuestado recursos crecientes y sin embargo Costa Rica mantiene el mismo porcentaje de familias viviendo bajo la línea de la pobreza hoy que en el año 92. En los últimos 5 años, del 2010 al 2015, los recursos destinados a combatir la pobreza se incrementaron en más de 14% y la pobreza extrema se incrementó como en 2 puntos porcentuales, afectando a un 2% más de las familias del país. Costa Rica ostentaba a inicios del milenio la segunda mejor medida de distribución del ingreso de acuerdo al coeficiente de Gini. Solo nos superaba Uruguay. Hoy en día nos superan 8 países. Es de los pocos países en América Latina en que se ha deteriorado la distribución del ingreso y es en el que se ha deteriorado más. Esto no obedece quizás solo a la ineficiencia o a la incapacidad institucional para combatir la pobreza. El modelo económico pues tiene también un impacto, pero sí hay evidencia de que hay filtraciones, es decir, se benefician familias que no deberían beneficiarse, por la descoordinación que hay, porque hay una gran cantidad de instituciones con listas de pobreza. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo y la verdad es que todos los gobiernos hacia atrás por coordinar, pero mientras hayan un impedimento legal para que una persona, una instancia sea la que coordine, defina cuál es la lista de personas que se pueden beneficiar de cada uno de los programas, va a ser difícil que logremos eliminar las duplicidades, las entregas de recursos a quien no deben ir. Se está quedando muchísimo dinero en la burocracia, en alquileres, en jerarcas, en sus carros y en sus equipos de apoyo, y queda poco para llegar ahí. El proyecto no elimina un colón, reitero, no elimina un colón de los recursos destinados a combatir la pobreza. Todos los impuestos con destino específico, todas las cargas sociales se mantienen intactas. Tampoco elimina un solo programa, todos los programas se mantienen. Lo que hace es que elimina gastos burocráticos, administrativos, y eso es el resultado de cerrar las instituciones que se cierran. Entonces no solo se obtiene mejor coordinación para llegarle a más gente, sino que se ahorran recursos que eventualmente se pueden canalizar a lo que justificó la creación de esos recursos, que es el combate a la pobreza. ¿Dónde es que hay duplicidades, don Otón? Por ejemplo, usted dice Ministerio de Vivienda, el INBU, el BAMBI, ahí hay Vean, triplicidades, diríamos ahí. Hay varias instituciones. O es el INDER, ¿cuáles son? Hacen las mismas funciones como para que usted proponga cerrar 5 instituciones. Hay varias instituciones que en el campo de la vivienda, en la parte financiera, de financiamiento de vivienda, del sector vivienda, hay varias instituciones. El INBU, por ejemplo, tiene un programita de crédito, ahorro y crédito, pero está el BAMBI que está metido en el campo de la vivienda. Eso es una duplicidad. Pero el BAMBI no es para personas de escasos recursos económicos.
es también para personas de escasos recursos económicos. El BAMBI canaliza recursos de los entes autorizados y una parte es para personas de escasos recursos económicos. El INDER, doña Laura y televidentes, hace de todo, hace lo que solo el INDER hace, que es comprar tierras para hacer reforma agraria y repartirlas, pero también hace caminos, hace escuelas, hace acueductos, hace programitas de vivienda, cuando hay instituciones que hacen eso. Entonces nosotros podemos darle el fondo de vivienda sin tocar un centavo de lo que se destina de tierras a comprar tierras al Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura sabe de tierras, que identifique las fincas a comprar, y con la lista que le dé el Ministerio de Asistencia Social, el nuevo Ministerio, Agricultura conceda el beneficio de la tierra a quien debe dárselo. ¿Y quién hace los caminos que necesitan los que se benefician de un programa de reforma agraria? Y las escuelas, y los acueductos, y las instituciones especializadas en el rama, con una coordinación del presidente de la República. Mire, vamos a hacer un programa de reforma agraria en tal zona, necesitamos el MOB que me haga esto, y cada una de las instituciones que haga lo que le corresponde hacer, en lugar de tener en el INDER ingenieros en caminos, en vivienda, etcétera, y todo lo que significa. Eso es una duplicidad elemental. La caja, ¿qué tiene que la caja estar en el tema de seleccionar las personas que califican para la pensión del régimen no contributivo, cuyo énfasis es la pobreza? Entonces, le damos esa identificación y la acción de entregar la pensión a este nuevo ministerio. Este proyecto costó mucho hacerlo. Yo he consultado a medio experto, a todos los expertos que hay en este país, a medio Costa Rica, exjerarcas, burocracias medias, expertos constitucionalistas, administrativistas. Es muy difícil hacer un proyecto de este tipo. Por eso, a pesar de que desde el inicio iniciamos haciendo la investigación del sector en mi oficina, es hasta ahora, el 16 de diciembre, que lo pudimos representar. Ha sido muy, muy difícil, y yo espero pues que, comprendiendo esa dificultad, se analice apropiadamente y logremos. Es decir, ¿el IMAS sí se mantendría? El IMAS es el nuevo MAS. El IMAS, con su personal, sus equipos, se convierte en ministerio y en el gran ente rector. Entonces, en realidad, cuando se dice que se cierra el MAS, no es cierto, el IMAS no es cierto. El IMAS se convierte en ministerio. Es legalmente que tuve que hacerlo así. La primera redacción del proyecto puse transformar el IMAS en MAS, pero no. Lo que sí se cierra es el INDER, el INBU, el Ministerio de la Vivienda y el FONAVE. Y se le quitan funciones. ¿Y FONAVE, Fondo Nacional de Becas? ¿Por qué? ¿Eso quién lo haría? ¿Educación? No, el MAS. Se pasa al MAS. Ya el IMAS tiene otros programas de becas. Avancemos. ¿Por qué tienen que haber dos instancias en este tema? Es pasarlo a una sola instancia, a este nuevo ministerio que va a tener un gran poder. Digamos, el Carlos Alvarado de hoy, que preside el IMAS, sería el nuevo ministro y va a tener un gran poder. Una de las ventajas es quitar excusas. Muchas de las veces los jerarcas de las instituciones le echan la culpa a otra, y en parte tienen razón, porque legalmente no tienen control total. Es un absurdo que no tengamos, en un tema vital para un país como Costa Rica, que históricamente al tema de la equidad y el desarrollo social ha dado importancia, un ente en el cual podemos concentrar las culpas y los méritos y el exigir cuentas. Y yo creo que eso es otro de los logros importantes del proyecto. En un momento que hay problemas de desempleo, echar a la calle mucha gente que trabaja en estos ministerios no siempre va a generar a incrementar el problema. En primer lugar, el ahorro principal es en alquileres. Muchas de esas instituciones en el campo social tienen edificios de lujo alquilados, ¿verdad? En jerarquías superiores. Pero sí, no quiero esconder el hecho de que va a haber gente que perderá su cargo, pero el proyecto establece que se les dará un bono extra adicional a las prestaciones a que tienen derecho como reconocimiento. Y cuando nosotros nos preocupamos por el empleo, nunca, cuando se discutieron estas leyes, doña Laura, para crear tal impuesto, para financiar tal programa social, se dijo que parte de los recursos eran para crear empleo. Nunca, estas instituciones no se hicieron para que fueran un programa de empleo. Así que no podemos enfrentarnos a este proyecto diciendo que queda gente desempleada, a no ser que esa fuera la intención del sector público, crear empleo. Es decir, el sector público crea empleo por medio de sus acciones en la reactivación económica, en la capacitación de la gente de menores recursos, darles becas, el sector educativo, el INA, pero nunca se ha creado una institución en Costa Rica en que diga, como uno de los fines, dar empleo a gente. El SINAR no se hizo para dar empleo a gente.
se hizo para tener una instancia estatal que comunique, que informe de lo que está pasando en el mundo y que culturalice a este país un poquito más. Entonces, cuando nosotros caemos ahí, estamos diciendo, no son los fines. Entonces, pero usted tiene razón, tenemos que ser sensibles al tema. Y por eso establezco en el proyecto un reconocimiento adicional a las personas que pierdan el empleo. Aparte, más allá de las prestaciones a que tienen derecho. ¿Será por esto, tal vez, o existen otras razones que partidos como Liberación y el Frente Amplio se oponen inmediatamente al proyecto? Una aclaración, don David. Yo solo he oído al diputado González Ulloa, a quien respeto mucho, opuesto vehementemente al proyecto. El día que lo presenté, a las horas, habló que le iba a hacer la guerra total, y yo lo respeto. Pero no Liberación Nacional, por el contrario, en privado un grupo de diputados, no individualmente unos, me dijeron que les interesaba mucho trabajar en este proyecto y que lo aprobaban de una vez, me dijeron algunos. Y yo del Frente Amplio les hablé en privado a algunos y me dijeron, no, hay que verlo, es cierto, la lucha para combatir la pobreza no ha estado bien. Yo digo al final de un artículo que escribí en el periódico La Nación que este proyecto debería ser aprobado en primer lugar por la izquierda, porque la izquierda tiene como uno de los grandes objetivos, y creo que es muy sincero, combatir la pobreza y la desigualdad. Y este proyecto logrará que más plata llegue a los pobres de la que hoy llega y que se queda en burocracia y en jerarcas y en presidentes ejecutivos y en ministros. Pero debe ser aprobada también por la gente preocupada por la situación fiscal, porque ahorra recursos. Y debe ser aprobada por la gente que paga cargas sociales, porque aquí cargas sociales la paga todo el mundo, ricos y pobres, e impuestos para financiar los programas sociales, porque por lo menos que sientan la satisfacción de que va a rendir frutos, y por los sectores de menores recursos, porque les va a llegar más dinero a ellos. Entonces yo no veo aquí una cosa ideológica. Digamos, don Rolando dijo que esto era un proyecto neoliberal, típico de tal vez don Otto Guevara, pero la diferencia es que don Otto Guevara y los neoliberales creen en quitarle funciones al Estado. Eso es lo que es ideológico. Este proyecto no le quita una sola función al Estado, no quita un solo colón destinado a combatir la pobreza ni un solo programa. Si le quitara funciones en el Estado en el combate a la pobreza, sí sería un proyecto ideológico. Es un proyecto en búsqueda de eficiencia y de eficacia, es decir, de ahorrar recursos y de llegarle a más personas. Eso no es ideológico, eso tiene que hacerlo el dictador de Corea del Norte, tienen que hacerlo en Irán, tienen que hacerlo en Estados Unidos y en Costa Rica. Luchar para hacer más con menos, o hacer mucho más con lo que se tiene, que es el fin de este proyecto, no tiene ideología. ¿Y qué piensa el gobierno? ¿Qué piensa un Carlos Alvarado, ministro también de Bienestar Social? Bueno, don Carlos ha hecho un enorme esfuerzo para enfrentar ese archipiélago de instituciones, tratando de coordinar que haya una única lista de personas potencialmente beneficiarios, y aquí lo que se le daría son herramientas legales. Yo creo que lo están estudiando. En principio hubo interés. Yo me reuní con todos los jerarcas, los que reciben funciones nuevas, excepto don Felipe Arauz, porque por un error no fue convocado, pero sí estaba doña Olga Marta Sánchez, que recibe la planificación urbana, que hoy está en el limbo, la recibe el Ministerio de Planificación. La otra función del limbo es el programa de ahorro y crédito, y va al BAMBI, por eso es que se puede cerrar el limbo. Pero bueno, con todos estos jerarcas nos he reunido, con algunos de ellos 2 veces, con don Víctor Morales Mora y con don Carlos Alvarado, y además pues hemos hecho muchas consultas a los niveles y mandos medios de estas instituciones a lo largo de este tiempo. ¿Cuál es el panorama dentro de la misma fracción del Partido de Acción Ciudadana? ¿Tiene el respaldo Tom Solís de sus compañeros? Sabemos que ha existido pues situaciones y divisiones dentro de la fracción. Y no sé, cuenta con el apoyo de los demás para presentar ese proyecto, para obtener ese respaldo y esos votos. Pues yo espero que sí. Es decir, nosotros siempre planteamos el PAC, el combate a la pobreza y las desigualdades ha sido parte fundamental de nuestra plataforma programática. Estamos enfrentados a una situación fiscal difícil y pidiendo impuestos. Creo que este proyecto empata y es una buena señal de que efectivamente el PAC está por gastar lo que hay que gastar y no más que eso. Y sí, Epsi Campbell lo vio, me ha preguntado mucho y lo apoya, y Javier Cambronero, un diputado estudioso del PAC, lo ha estado leyendo y me ha dicho 2 veces, entre más lo leo, más me gusta.
Entonces, y él es una persona con una sensibilidad social y digamos, ideológicamente nadie lo colocaría al lado del neoliberalismo. Es una persona progresista y comprometida con la solidaridad. Vamos a cambiar de tema porque hay dos preguntas antes de terminar. Bueno, no, yo primero le iba a preguntar también sobre el tema, ahora que usted menciona el tema fiscal, don Otón, el tema de lo complicado que está el panorama. La Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario han sido clarísimos en que van a declarar una guerra al tema de impuestos y demás. Liberación dice que los votos pues son muy difíciles de contrarrestar. Usted ha dicho, creo, en otros medios que Liberación aspira y que ellos no quieren tener una situación fiscal debido a que ellos se consideran que podrían ser quienes tomen las riendas del gobierno en 2018. Pero ¿qué otras alternativas hay a esta situación fiscal si finalmente no pasa? Porque bueno, el panorama es realmente difícil en la Asamblea Legislativa. ¿Y la propuesta suya? ¿Qué camino tiene? Bueno, yo soy optimista con la idea de que armemos la mayoría que se requiere para darle un trámite rápido, porque dadas las características del reglamento, pero sobre todo la actitud de algunas diputadas y diputados que no respetan las mayorías, que cuando ven que van a perder una votación, entonces utilizan el reglamento para impedir que se vote, se necesita tener una herramienta que obligue a que se vote. Y esa herramienta es el 208 bis, para que votemos. Y aquellos que no respetan las mayorías, pues no sean exitosos en esa actitud tan antidemocrática. Y por eso me parece urgente que a la par de discutir los aspectos específicos de la reforma fiscal, pensemos en armar la coalición. Y la coalición que a mí me parece, sin que, pues ojalá todo el mundo esté ahí, pero es Liberación, donde hay 18 diputados, es la fracción más grande, y el Frente Amplio. Liberación, bueno, porque hay ahí gente que efectivamente quiere arreglar este tema fiscal. Y los que no, por lo menos tienen esa expectativa de ganar las elecciones en el 18, lo que don David decía, y no van a querer recibir el país mal. ¿Y cómo le ha ido con esas negociaciones? ¿Usted iba a hablar con Patricia Mora? ¿Ha logrado consenso? Hablé con doña Patricia, con don Gerardo Vargas y con don José Antonio Aguilar, que ha sido como el líder del área fiscal. Ha estado en la Comisión de Hacendarios y es un diputado, digamos, a mí me atacaba bastante cuando presidía Hacendarios, pero una persona muy responsable, muy estudiosa y tiene asesores buenos, y yo le tengo respeto, aunque diferimos a veces, y hablé con ellos y ellos lo van a analizar, tienen una posición sobre el IVA, una posición que difiere un poquito de la que el gobierno y la que a mí me parece correcta en cuanto al monto, pero sí están muy dispuestos a analizar el tema del 208 bis. Y bueno, el Frente Amplio comprende, el partido y sus líderes, que la alternativa a arreglar el tema fiscal es tener que aceptar recortes. Uno no puede darse el lujo de decir, me opongo a impuestos y me opongo a recortes, como ha sido característico de mucha gente en este país. Don Otón, y también ya para ir finalizando, se envió una carta al presidente de parte suya y otros 27 diputados que solicitan las frecuencias del espectro radioeléctrico a los concesionarios. ¿Por qué este tema? ¿Cuál es la importancia? Hay un punto aquí estructural tecnológico. Con el avance tecnológico, en el espacio del espectro en que hoy cabe una televisora, una señal de televisión, ahora caben más. Eso debería ser del Estado, no debería ser de quien hoy es dueño de ese espacio en que caben ya no una, sino varias. Entonces, sobre eso hay que actuar, eso lo establece la legislación costarricense. En segundo lugar, la legislación costarricense establece que si una empresa es dueña de una frecuencia, tiene que cubrir todo el país, no puede estar subutilizada la frecuencia. En tercer lugar, la legislación nacional establece que una parte de lo que el gobierno gaste en información debe ser gastado en esta empresa, en el SINARTE. Esa es la orientación de la carta. Ahí el tema más estructural, más complejo, donde va a haber una gran discusión en este país, es de quién es el espacio del espectro que queda, que se genera por el avance tecnológico, lo que se llama el bono digital, dado que hoy, reitero, donde cabe una sola señal, ahora caben varias. ¿De quiénes son esas otras? ¿Y qué está pidiendo usted ahí expresamente? Que sean del Estado, se subasten. Ahora no están. No, todavía no se ha dado ese paso de liberar esos espacios. Exacto, de liberarlos. Que se subasten para que el Estado haga plata con concesiones
que se paguen bien, otras que se den, por ejemplo, universidades que no tienen frecuencias, no tienen parte en el espectro, otras a emisoras comunales o sectores de este tipo. Es decir, que se democratice el acceso, porque empresas buenas en Costa Rica, hay que decirlo, muy buenas, hoy ocupan una gran parte del mercado. Igual ocurre en el periodismo, igual ocurre en el fútbol, contra Saprissa de Alajuela, ¿verdad? Nosotros no podemos condenar el éxito. Hay que reconocerle a periódicos como La Nación o a televisoras como Canal 7 lo que han hecho, pero sí es obligación de los estados y de la sociedad tratar de que eso no conduzca a un monopolio de la información, y necesitamos que haya la posibilidad de otras alternativas. Ya si no sobreviven es otra cosa, ¿verdad? Por eso es que este canal, pues algunos de nosotros hemos creído que debe convertirse en la BBC de Costa Rica. Esa gestión... Entonces, esa es la naturaleza de la carta que firmamos diputados de todas las espectro ideológico, y para que se avancen. Ha habido mucha lentitud, entonces es más bien una consulta al presidente don Luis Guillermo Solís: ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Ya vamos mucho tiempo desde que tecnológicamente se generó ese bono digital, y mucho tiempo desde que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, mucho tiempo desde que la Contraloría hizo análisis sobre esta subutilización de frecuencias. En fin, ¿qué está pasando? ¿Estamos avanzando o hay alguna razón por la cual no se avanza? Esa es la intención de la carta, poner el tema en el tapete y que hurguemos y avancemos en un tema tan vital como es para la democracia, como es la diseminación de las herramientas que permiten informar. Bueno, muchísimas gracias a Otón Solís por ponernos en perspectiva su propuesta y otros temas más que están en la agenda legislativa. Mucho gusto. Esperamos tenerlo pronto con otros temas. Con mucho gusto. Ya calienta 1 de mayo también.